Bueno, lo primero que vamos a ver, la pantalla de inicio en AutoCAD. La pantalla de inicio de AutoCAD 2019 es ligeramente diferente a la del 2011. Bueno, cuando arrancamos AutoCAD 2011, el mío arranca directamente en el modo 3D porque lo último que hice fue trabajar en 3D, pero voy a cambiar a modo 2D. Entonces, lo que voy a hacer es empezar un dibujo nuevo. En AutoCAD 2011 automáticamente abre un dibujo nuevo y lo que voy a hacer es cambiar el espacio de trabajo. En el espacio de trabajo está aquí, en el 2011 está aquí arriba, en el 2019 está aquí abajo, ¿vale? Entonces voy a ir a dibujo y anotación, que es la configuración de menú para trabajar en 2D, ¿de acuerdo? Y es la que vamos a tener siempre activa cuando dibujemos en 2D. Aquí tenemos los comandos de dibujo, los comandos de modificación, comando de acotación y la gestión de capas y el cuadro de propiedades. Bueno, vamos a empezar a recordar un poquito. AutoCAD ya sabemos que es un programa de dibujo vectorial, que lo que hacemos es trabajar con entidades vectoriales o entidades matemáticas, que son las que luego cuando se plasman en la pantalla o en la impresora, pues forman las figuras que queremos hacer. Figuras en 2D, que forman planos, o figuras en 3D, que forman figuras, piezas, etc. Pero al final esa información, como digo, no son píxeles, sino que son entidades vectoriales. Entonces, cuando nosotros añadimos estas entidades al dibujo, se va formando el plano. Estas entidades son, pues bueno, figuras geométricas básicas. Son líneas, son círculos, son rectángulos, polígonos, polilíneas, SP-line, curvas, etcétera, pero no son demasiadas, son realmente las figuras son pocas. Cuando entramos en 3D ya pasamos de figuras planas o de líneas y círculos, pasamos a sólidos, pero es otro concepto diferente. También cuando ya terminemos el repaso de 2D, empezaremos con el repaso a 3D y empezaremos a trabajar en 3D. Bueno. La introducción de estas figuras en el área de dibujo se hace mediante los comandos de dibujo. Luego hay otra serie de comandos que no dibujan, pero modifican lo que ya he dibujado para conseguir que tenga el aspecto o la forma o el tamaño o la situación o la posición que yo necesito. Entonces, pues hay comandos para desplazar, para girar, para cambiar de tamaño, para hacer una simetría, para duplicar, para hacer lo que se llamaba la equidistancia o que ahora lo llaman el desfase, etcétera. También eso lo iremos repasando todo. Y luego el comando recortar, que es muy importante. El icono cambia, de la versión 2019 cambia con respecto a la versión 2011. Es diferente, pero el funcionamiento es el mismo. Vale, y luego pues repasaremos también los comandos básicos de acotación entre hoy y la semana que viene, aunque luego, en otra semana posterior, recordaremos también los comandos de acotación avanzados que vimos en las prácticas de dibujo industrial, ¿vale? El tema de cotas de inspección, el tema de simbología de acabado superficial y de tolerancia, etcétera. Todo eso lo repasaremos en su momento también. El tema de capas, ¿vale? Que si no hoy, la semana que viene, pues daremos un recuerdo de cómo funcionan las capas y las propiedades de los objetos, ¿vale? Color, el tipo de línea, el grosor, ¿vale? Que son las propiedades fundamentales que tienen los objetos. Bueno, en 3D esas propiedades pues tampoco son demasiado importantes, porque en 3D pues no se dibuja con un tipo de línea diferente y no se le da grosor tampoco a la línea, pero bueno, en 2D para hacer planos en 2D sí es importante. ¿Vale? Bueno, recordamos también que el área de dibujo, que es la zona central de la pantalla, esta que aparece aquí con la rejilla blanca, que en realidad no es un área, que es un espacio de dibujo, que tiene 3 coordenadas, X y Z, y que cuando trabajamos en 2D, pues lo que hacemos es ignorar la coordenada Z. O sea, solamente trabajamos con la X y la Y. Y que para navegar por el área de dibujo usábamos la rueda del ratón, apretándola para hacer encuadre o desplazamiento y girando la rueda para hacer zoom, ¿vale? Si la giramos hacia arriba hacemos zoom de acercamiento y si la giramos hacia abajo hacemos zoom de alejamiento. ¿De acuerdo? Cuando movemos el ratón por el área de dibujo vemos que cambian las coordenadas. Si tenéis la versión de 2019 y no os aparecen las coordenadas,
las tenéis que activar, ¿vale? Con el último botón, que es el menú, buscáis por ahí coordenadas. Yo creo que la tengo activada, no sé dónde está, aquí arriba. Coordenadas y las activáis. ¿Vale? Bueno, debajo del área de dibujo tenemos las pestañas de presentaciones, que ya creo que en tercero nos aproximamos un poquito al tema de presentaciones. Bueno, pues este curso avanzamos un poquito más porque las presentaciones son las que nos van a ayudar a organizar los diferentes planos que pueda tener un proyecto, ¿vale? Entonces haremos un proyecto de ejemplo básico en el que diseñamos una pieza en 3D y hacemos pues un plano con alzado, planta y perfil, hacemos otro plano con cortes y secciones, por ejemplo, y todo eso lo vamos a hacer en un solo archivo AutoCAD, usando la presentación, ¿vale? Bueno, y debajo del todo, en la última fila, lo que está es el menú de la barra de estado, donde tenemos las coordenadas. Bueno, aquí tenemos pues varios con botones que corresponden a herramientas que ya algunas ya las conocemos, la rejilla, ¿vale? El forzado de cursor, el orto y el polar, que ahora recordaremos para qué valen, la referencia, por ejemplo, y bueno, algunas herramientas más que tienen que ver con la escala y todo eso que las iremos viendo más adelante. ¿De acuerdo? Bueno, pues como recordatorio, aquí además en el menú pues he hablado nada más que de la primera cinta, pero hay más cintas, hay más pestañas, ¿de acuerdo? Hay una pestaña de inserción que es la de manejo de bloques, que la vimos en dibujo industrial. Anotar que tiene los comandos de acotación más avanzados. Paramétrico, que tiene los comandos de diseño paramétrico. Eso es lo que yo comentaba antes, que vamos a intentar que en alguna clase veamos en qué consiste el diseño paramétrico. ¿Vale? El menú vista, que es el que nos permitía organizar las vistas en las presentaciones. También lo vimos en la otra asignatura. Y bueno, luego aquí hay algunas pestañas más que lo que tienen es pues administración de proyectos, macros, para grabar. Se pueden grabar también vídeos, no vídeos, sino acciones que yo estoy ejecutando para luego hacerlas, por ejemplo, repetitivas, aunque esto es un poquito más avanzado. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar ya recordando comandos, ¿vale? Vamos a empezar recordando los comandos en 2D. Si no todos, pues los vamos a ir salteando con los comandos de modificación. Los comandos de dibujo, como os he comentado antes, están todos en el menú dibujo. Bueno, por lo menos los comandos más importantes y los que vamos a usar nosotros. Los comandos de dibujo en 2D. Cuando trabajamos en 3D, sabemos que hay una forma de generar objetos en 3D que es a partir de figuras en 2D y los comandos de dibujo son los mismos. O sea que todos estos comandos de dibujo en 2D son los mismos que luego vamos a usar en el diseño en 3D. Bueno, el comando básico es el comando línea, ¿vale? Que lo que hace es pintar segmentos de línea. Siempre que coloquéis el ratón encima de un botón os va a aparecer la ayuda, sin pulsar ningún botón, os aparece la ayuda. Y si queréis ampliar esa ayuda, pulsando la tecla F1, se os abrirá una página web en la cual pues aparecerá la ayuda ampliada. ¿Cómo funciona la línea? Pues directamente cuando la ejecutamos, el comando está esperando que yo le dé el primer punto. Ahí está. Hay una herramienta que se llama entrada dinámica, que la tenía desactivada, que la voy a activar. La entrada dinámica lo que hace es que al lado del ratón, donde tengo el cursor, me aparece información, ¿vale? Me aparece qué es lo que está esperando que yo haga y me aparece también las coordenadas del ratón o bien la distancia de la línea que estoy dibujando o el ángulo, etcétera. Dependiendo de qué comando sea, pues me aparece diferente información, ¿vale? Eso se llama entrada dinámica. Yo por defecto lo tenía desactivado. Si lo tenéis desactivado, activadlo. Y si lo tenéis oculto, pues vais al menú, lo marcáis para seleccionarlo y lo activáis, ¿vale? Es importante tenerlo activado porque me ayuda a identificar lo que estoy haciendo. Bueno, pues como digo, el comando línea, cuando lo ejecutamos, lo primero que me pide es un punto. O sea que ya el programa está esperando que yo marque puntos. Os recuerdo que los puntos... voy a cerrar la puerta un poquito.
Los puntos los puedo especificar en la pantalla mediante el ratón, haciendo clic con el botón izquierdo del ratón, ¿vale? O también puedo darlo de forma manual, aunque ahora ya dentro de un ratito recordaré el tema de coordenadas. O sea, de momento lo voy a dar con el ratón. Coloco el ratón donde yo quiera, puedo ver que la rejilla me ayuda a identificar coordenadas y tamaños, cada intervalo de rejilla son 10 unidades y cada intervalo de rejilla grande, la que es un poquito más oscura, son 50. Bueno, pues yo hago clic donde yo quiera y cuando ya muevo el cursor, pues me sale la información, me dice precise punto siguiente. Y los parámetros que me muestra son la distancia entre el punto anterior y el siguiente y el ángulo con la horizontal, ¿vale? Estos parámetros que aparecen ahí, ¿de acuerdo?, son editables. O sea que yo puedo teclear, por ejemplo, fijaros que en el parámetro de distancia que está iluminado, si yo tecleo ahí 200 y le doy al tabulador, me está poniendo en la dirección que tengo marcada con el ratón una línea de longitud 200. Si yo ahora pulso intro, pues he pintado una línea de longitud 200. O sea que la entrada paramétrica, o lo que llama el programa entrada dinámica, no solamente me permite ver coordenadas o parámetros, sino sobre la marcha modificarlo, ¿vale? Aparte de eso, pues podemos usar también coordenadas, coordenadas absolutas y relativas, luego recordaremos qué son. El comando línea hay que terminarlo pulsando escape o intro. Mientras no lo terminemos, me va a seguir pidiendo extremos de segmentos. O sea, voy a seguir pintando segmentos uno detrás de otro. Para terminarlo tengo que pulsar escape o intro. Pero también vimos también en primero que cuando estamos ejecutando cualquier comando, cualquiera de dibujo, de modificación, cualquier comando, suelen existir lo que se llaman opciones. ¿Qué son las opciones? Pues las opciones son variaciones en el funcionamiento del comando. En este caso, en el comando línea, las opciones siempre aparecen pulsando el botón derecho del ratón. Si pulsamos aquí el botón derecho del ratón, tenemos aquí las opciones aquí en medio, que son, en este caso, cerrar o deshacer. Deshacer, recuerdo que lo que hacía era volver hacia atrás en un segmento. O sea, si he pintado 5, pues cada vez que le doy a deshacer, voy retrocediendo. Y cerrar lo que hace es cerrar el polígono. O sea, unirme el último punto que he pintado con el primero que pinte. ¿Vale? Cuando pulsamos cerrar, el comando termina. Yo sé que el programa ahora mismo no está ejecutando ningún comando porque el cursor tiene esta forma. Tiene forma de cruz con un cuadrito en medio. Cuando estoy ejecutando un comando, el cursor tiene solamente forma de cruz. Un comando de dibujo. Y cuando estoy ejecutando un comando de modificación, el cursor solamente tiene forma de cuadrito. ¿Vale? O sea, es una forma también de saber dónde estamos. Cuando el cursor está completo, por así decirlo, el programa no está haciendo nada, está esperando. Cuando estamos dibujando, el cursor tiene forma de cruz. Y cuando estamos modificando, el cursor tiene la forma del cuadrito. Vale. Ese es el comando línea. Más comandos. Pues, por ejemplo, vamos a recordar el comando círculo. El comando círculo es un comando que tiene varias formas de ejecutarse, dependiendo de la información que yo le vaya a proporcionar para dibujar el círculo. Puedo hacer un círculo proporcionando el centro y después dándole el radio, o dándole 3 puntos, por ejemplo, o dándole 3 tangencias, que pueden ser tangencias a líneas o a otros círculos, o a otros arcos, ¿vale? O hacerlo con el diámetro, o hacerlo dándole 2 puntos de un diámetro, o sea, 2 extremos de un diámetro, etc. ¿Cuál lo usáis? La que más os interese dependiendo de cómo tengáis el plano, ¿vale? Lo habitual, que es la forma normal como lo haríamos en papel, sería centro-radio, porque normalmente vamos a conocer el centro. Pero, por ejemplo, las tangencias, si es una tangencia doble o una triple, pues la resolvemos de esta forma. ¿Vale? Pues nada, centro-radio, lo primero que hace es pedirme el centro. Fijaros que ahí me está pidiendo la posición del centro y
Los parámetros, la entrada dinámica está marcada las coordenadas, ¿vale? O sea que yo aquí podía teclear las coordenadas, 100, tabulador 200. Es lo mismo que teclear 100,200, porque al final lo que estamos dando es una coordenada. Fijaros la coordenada del punto 100, 200. Y ahora que me está pidiendo el radio, pues el parámetro es el radio. Si yo, por ejemplo, pongo 50 y le doy a intro, pues estoy dándole un dibujo, un círculo de radio 50. ¿Vale? Como digo, a la hora de meter datos, o usamos el ratón o usamos el teclado. Para conseguir precisión en el dibujo, que es lo que nosotros estamos buscando, yo incido mucho en este concepto, que nosotros tenemos que dibujar con precisión, pues usamos herramientas. ¿Vale? Herramientas. Entonces la primera herramienta que vamos a recordar es el forzado de cursor. El forzado de cursor lo que provocaba cuando yo la activo es que el ratón vaya dando saltos en coordenadas enteras. En AutoCAD 2011, solamente activándola ya conseguimos que el ratón dé saltos. Pero en la versión nueva de AutoCAD, el ratón no empieza a dar saltos hasta que no ejecutamos el comando. ¿Vale? O sea, ahora mismo tenemos la herramienta activada, forzado, pero el ratón no da saltos. En el momento que empezamos un comando, línea por ejemplo, ya vemos que sí el ratón va dando saltos. Por eso digo que el funcionamiento es un poco diferente en las versiones de AutoCAD. ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaros que teniendo el forzado de cursor activado, podemos dibujar colocando el ratón en coordenadas enteras. Entonces estamos ganando precisión. Fijaros que esa posición de los puntos es exacta. El tamaño del salto, que por defecto es 10 unidades de coordenada, pues lo podemos configurar pulsando el botón derecho, le damos a, pulsando la flechita, le damos a configuración y aquí le configuramos el salto. ¿Vale? Por defecto vale 10, podemos poner 1. Podemos poner diferentes distancias en el eje X y Y, pero no tiene mucha razón de ser. Lo habitual es que se ponga lo mismo. De hecho, si copiamos un número arriba, cuando bajamos abajo se duplica, ¿vale? ¿Puedes repetirlo? Sí. Aquí, en el botoncito que está al lado, configuración. En verdad, esta pantalla de configuración vale para configurar un montón de herramientas. Pero en aquí, donde tengo el ratón, pues la flechita que está al lado. O el botón derecho del ratón, es lo mismo. ¿Y ahora? Configuración de referencia. Pone configuración de referencia a objetos, pero es que en verdad es la pantalla de configuración. Bueno, pues la primera pestaña que viene resolución. ¿Te parece o no? Ah, bueno, es que en AutoCAD 2011 pone parámetros. Exactamente. En la versión 2011 pone parámetros. Es un error de las versiones nuevas. Debería poner parámetros. Pone configuración de referencia, pero no es así, es parámetros. Porque fijaros que la ventana se llama parámetros de dibujo. O sea que, en verdad, es un error de esta versión nueva que está mal traducido. Bueno, como digo, en el primer campo de todo, de aquí arriba a la izquierda, en la primera pestaña, está el tamaño del salto, que por defecto viene 10, pero lo podemos cambiar el tamaño que queramos. Por ejemplo, 1. Si le damos a aceptar, pues ya veremos que cuando hagamos una línea, vemos que el ratón da saltos de 1 a 1, ¿no? Si os fijáis ahora en las coordenadas no tienen decimales, porque va dando saltos en los valores enteros. Normalmente, esta herramienta es muy útil para empezar a dibujar una figura o para empezar a hacer un diseño, porque me permite coger tamaños enteros, sobre todo si el diseño tiene medidas enteras. ¿Vale? En dibujo mecánico es muy habitual que las piezas que yo diseñe tengan medidas enteras, que no tengan muchos decimales por ahí. Entonces, es una buena herramienta para empezar, aunque luego se usen otras. ¿Vale? El forzado de cursor, como es una herramienta que habitualmente puedo usarla, pero también puedo necesitar desactivarla para que no me moleste a la hora de hacer dibujos, bueno, pues se activa y desactiva con la tecla F9, que no la veo aquí. Con la tecla F9 activamos y desactivamos el forzado. ¿Vale?
Más comandos de dibujo. Hemos visto línea y círculo. Rectángulo. Rectángulo es un comando que, pues eso, dibuja un rectángulo dándole dos esquinas. Marcamos la primera esquina, que no tiene por qué ser ni la de abajo, ni la de arriba, ni izquierda o derecha, cualquiera de ellas. Y moviendo el ratón, volvemos a hacer clic y marcamos la esquina. Cuando se mete un rectángulo, podemos definirlo mediante su anchura y altura, ¿vale? O sea, cuando marcamos un punto, los parámetros que está pidiendo ahí a continuación son anchura y altura. O lo que es lo mismo, coordenadas relativas, ¿vale? El tema de coordenadas lo vamos a ver ahora, pero bueno, es lo mismo, coordenadas relativas. Entonces yo si lo quiero, por ejemplo, de ancho 200 y de alto 100, pues tecleo 200, pulso el tabulador para pasar al siguiente campo y tecleo 100 y pulso Enter, ¿vale? Entonces estoy dibujando un rectángulo de ancho 200 y altura 100, ¿vale? Que en este caso no está situado en la rejilla porque para marcar la primera esquina no he usado ni forzado ni nada. O sea, he puesto el punto en un punto arbitrario. Pero lo que sí es cierto es que ese rectángulo tiene exactamente 100 de anchura y 200 de anchura y 100 de altura. ¿Vale? El comando rectángulo también tiene opciones. Pulsando el botón derecho del ratón me salen tres opciones. Rotación, cotas y área. Si área y cotas no la vamos a usar, pero rotación puede ser interesante porque si la pulsamos nos permite rotar el rectángulo. ¿Qué ángulo lo rotamos? Pues el ángulo lo podemos dar incluso mediante un parámetro. Lo podemos dar con el ratón y marcarlo y ya está, o podemos decir, por ejemplo, 30. Tecleamos 30 y a partir de este momento, fijaros que el rectángulo pues está 30 grados inclinado. Podemos marcar la segunda esquina y ya está. Cuando configuramos una rotación en rectángulo se queda programada. O sea, si pintamos otro rectángulo, va a salir con la misma rotación. Si queremos volver a ponerlo horizontal, tenemos que teclear otra vez, o sea, tenemos que pulsar el botón derecho otra vez, pulsar en rotación y elegir 0 grados para volver a rectángulo horizontal. Bueno. ¿Es útil rotar rectángulos? Yo no lo veo útil. No lo veo útil, ¿por qué? Porque nosotros, para pintar un rectángulo inclinado, vamos a disponer normalmente de la anchura y la altura. Si lo hacemos rotado, esa anchura y esa altura veréis que no funcionan bien. Porque en realidad cuando estamos metiendo un rectángulo rotado, no le estamos dando anchura y altura, le estamos dando distancia horizontal y vertical a la segunda esquina. Entonces, ya eso deja de funcionar. Si nos hace falta rotar un rectángulo, la mejor opción para mi punto de vista es dibujarlo en posición horizontal y luego girarlo con el comando de giro, el ángulo que necesitemos. El criterio general, además lo he comentado algunas veces, me gusta incidir en lo mismo siempre porque se os tiene que quedar bien grabado. Hay que trabajar lo menos posible. Hacer las cosas de la forma más rápida posible, sin perder la exactitud. Pero hay que pensar en cosas simples. Que luego ya tendremos comandos para colocar las figuras, los objetos 3D, lo que sea, en la posición, en el sitio, en el tamaño que corresponda, la orientación que queramos darle, etc. Pero siempre tenemos que hacer el dibujo de forma fácil. Una vez que ya esté hecho, pues ya lo colocaremos en su sitio, lo cambiaremos en tamaño, lo giraremos, lo rotaremos, le daremos la vuelta, haremos una simetría, lo que sea. Pero siempre pensar en fácil, ¿vale? Y siempre trabajar cerca del cursor, o sea, del origen de coordenadas. ¿Por qué? Porque las coordenadas tienen valores pequeños y son más fáciles de manejar. Si yo empiezo a dibujar por aquí arriba, pues fíjate que este punto ya tiene coordenadas 3000 y pico, 2000 y pico, con lo cual a mí me cuesta mucho más trabajo identificar puntos. Yo siempre debo intentar trabajar aquí cerca, que las coordenadas pues, son pequeñitas. Cuando ya tenga hecha mi parte del dibujo, pues ya la muevo y lo pongo donde sea. Ese es el criterio que tenéis que seguir siempre. Y también tenéis que saber que para hacer cualquier cosa siempre hay varios caminos. Igual que para hacer un rectángulo rotado, pues podemos usar la variación esta del comando rectángulo, botón derecho rotar, también podemos usar girar. Siempre para hacer algo, lo normal es que haya varios caminos, usando varios comandos.
para conseguir lo mismo. Eso tampoco os voy a decir cuál es el mejor y cuál es el peor. Eso lo da cuanto más tiempo llevéis funcionando y más comandos conozcáis, pues os vais del tirón a tiro hecho al comando que creéis que es el más rápido. No hay ninguno en especial, pero bueno, haremos algún ejemplo en el cual veamos, oye, pues esto lo podemos hacer de esta forma, pero también lo podemos hacer de esta otra. Y cuando planteáis un ejercicio completo, un ejercicio un poquito más complejo, no estos que son facilitos, pues tenéis que tener pensado cómo le vais a meter mano. O sea, una metodología con los comandos que conocéis. Naturalmente, cuanto más comandos conozcáis y más herramientas conozcáis, pues os vais a hacerlo más rápido, como todo. Y cuanta más experiencia tengáis con el programa, pues también vais a trabajar más rápido. Bueno, pues más comandos de 2D. Arco y polígono. Por ejemplo, arco es parecido al comando círculo. Recordamos que tiene también varias formas de ejecutarse. Que la normal, por así decirlo, la que es equivalente al papel sería esta, centro, inicio, fin, con la precaución que tenéis que tener que el arco siempre se traza en sentido contrario a la aguja del reloj. O sea que cuando marquéis dónde está el inicio y dónde está el fin, que sabéis que el dibujo, tenéis que saber que el dibujo lo va a hacer siempre rotando en el sentido contrario de la aguja del reloj. Por ejemplo, en el ejemplo que viene ahí, primero marcaremos el centro y el punto inicial del arco es el número 2. El que está abajo marca con el 2. ¿Por qué? Porque el trazado lo va a hacer rotando en sentido antihorario. Si lo marcáis al revés, lo único que va a ocurrir es que hagáis el arco contrario. Tampoco va a pasar nada. Pero bueno, que sepáis que cuando vayáis a hacerlo, pasa esto. También podemos hacer arco con 3 puntos, que es el equivalente al círculo con 3 puntos. Marcaríamos el punto inicial del arco, el punto intermedio o un punto cualquiera intermedio del arco y el punto final. Y él automáticamente me hace el cálculo y me traza el arco. ¿Vale? Bueno, aquí hay algunas cosillas más. Por ejemplo, arco continuar. Lo que hace arco continuar es dibujar un arco tangente al último arco dibujado. Que bueno, en un momento dado puede ser útil para ciertas cosas. ¿Vale? El comando polígono lo que hace es dibujar polígonos regulares. ¿De acuerdo? El programa lo que hace es hacer el cálculo matemático de los vértices del polígono. Con lo cual, pues yo tengo la seguridad de que ese polígono es exacto. Cualquier polígono que yo dibuje a mano, un polígono básico, un triángulo, un cuadrado, está bien, ¿no? Pero a partir de ahí todos tienen problemas. ¿Por qué? Porque el mismo trazado te lleva a errores. Entonces, bueno, de esta forma, si yo uso los mismos métodos de trazado en papel y los uso en AutoCAD, pues voy a obtener los mismos errores. Por ejemplo, hay un método que es para dibujar polígonos de número impar, ¿no? De 7, de 9 lados. ¿Sabéis? No sé si os acordáis, ¿no? Si yo ese método lo uso en AutoCAD, me va a salir un polígono de 7 lados, pero va a tener errores, porque es un método aproximativo. Entonces yo, siempre que tenga que hacer un polígono, debo usar este comando. Otra cosa es que luego el polígono lo tenga que colocar en otro sitio, a cambiarle de tamaño, moverlo, girarlo, etc. Pero sé que el comando que tengo que usar es este. El comando polígono tenía 3 formas de funcionamiento. La primera forma, bueno, lo primero es que había que darle el número de lados. La primera forma era dándole el centro y después seleccionar inscrito. Entonces lo que hacíamos es darle el radio del círculo inscrito. ¿Vale? La segunda forma era darle el número de lados, darle el centro y pulsar en circunscrito. Y lo que estamos haciendo es dándole el apotema, o lo que es lo mismo, el radio de la circunferencia circunscrita. Y la tercera forma, se le daba el número de lados también, pero lo que hacemos es usar la opción lado, usamos el botón derecho del ratón, le damos a lado, y lo que estamos haciendo es, en vez de marcar el centro, lo que estamos dándole es los dos vértices contiguos del polígono, ¿vale? O lo que le damos al final es un lado, ¿no? Él reconstruye el polígono trazándolo en sentido antihorario también. O sea que fijaros que yo he marcado el primer punto aquí y al mover el segundo él hace la reconstrucción del polígono trazándolo en sentido antihorario. O sea que también tenemos que saber cómo funciona el comando para cuando vayamos a dibujarlo.
Es muy habitual que tengamos que trazar un polígono conociendo el lado. Pero bueno, tampoco pasa nada porque siempre podemos hacerle una homotecia, ¿vale? Cambiar el tamaño usando el comando de escala o girarlo y ponerlo en la posición que queramos, ¿no? O colocarlo en el sitio que queramos usando la referencia. Todo eso lo iremos viendo, ¿no? Pero bueno, nos aseguramos que este polígono de 7 lados es exactamente un polígono regular de 7 lados. Vale, ¿qué comando? Vamos a repasar algunos comandos de modificación, los básicos. El comando básico de modificación es el borrado. Recordamos cómo era borrar objetos, ¿eh? La forma rápida de borrar objetos era pinchar los objetos para seleccionarlos y pulsar la tecla de suprimir. Y con eso borramos, ¿eh? Esa es la forma rápida. La selección de objetos la podemos hacer pues, de uno en uno, pinchando en su contorno, pero también la podemos hacer mediante una ventana. O sea, pinchamos hacemos clic en una esquina, movemos el ratón y hacemos clic en otra esquina. Entonces, el programa selecciona todo lo que queda dentro de la ventana. Si la ventana la cogemos de derecha a izquierda, de izquierda a derecha aparece en color azul. Pero si la cogemos de derecha a izquierda, que aparece en color verde, con solamente tocar el objeto, y además fijaros que ahí aparece como el objeto es más oscuro, solamente con tocarlo lo seleccionamos. ¿Vale? Muchas veces, el usuario que lleva mucho tiempo con AutoCAD, si para seleccionar un objeto, muchas veces en vez de con el ratón afinar en el contorno, que puede llegar a ser un poquito pesado, pues entonces lo que hace es que pinchas aquí con el ratón, haces clic, mueves el ratón hacia la izquierda y haces clic. Entonces, tocas el objeto. Al tocar el objeto se queda seleccionado, ¿eh? Bueno, pues eso. ¿La selección para qué la hacemos? Para modificar los objetos. Siempre podemos hacer primero la selección y después ejecutar el comando de modificación. O bien, voy a darle escape, para cancelar una selección pulsamos escape, o bien podemos ejecutar el comando primero y después seleccionar los objetos. O sea, podemos ejecutar el comando de borrado, borrar, y ahora seleccionar los objetos. Cuando ya he terminado la selección, pulso Intro. Y entonces ya se ejecuta. O sea que todos los comandos de modificación se pueden ejecutar de dos caminos, con dos caminos diferentes. Primero, seleccionar objetos y después decir qué vamos a hacer con ellos. O bien, primero decimos qué vamos a hacer con los objetos y después seleccionarlos. La única diferencia es que en este segundo método hay que pulsar Intro cuando terminamos de seleccionar objetos. En el primer método no. Bueno, pues como digo, borrar, por los dos métodos ya lo hemos hecho. El primer método sería, ejecutamos el comando borrar, seleccionamos objetos y pulsamos Intro. Y ya está. Y el segundo método sería seleccionar los objetos y después pulsar el botón borrar. Pero como digo, he dicho antes, la tecla suprimir es lo mismo que darle al botón borrar. ¿Vale? Bueno, si me he equivocado al borrar algo, pues tenemos el comando deshacer, que está aquí arriba. Al lado del icono de la impresora está el botón deshacer, que lo que hace es que vamos yendo hacia atrás en el historial de comandos. De hecho, si pulsamos en la flechita, me sale el historial de todos los últimos comandos que yo he realizado. Entonces, por ejemplo, puedo darle aquí y voy a deshacer 8 comandos a la vez, o 9. ¿Vale? Me voy hacia atrás 9 pasos. Llevar cuidado porque muchas veces esto no es reversible, ¿eh? No puedo volver hacia adelante. Fijaros que ahora tengo el comando rehacer, que es el que está al lado, está desactivado. Yo puedo, por ejemplo, borrar un rectángulo y darle a deshacer y lo recupero. Y si le doy a rehacer, lo vuelvo a borrar. Pero cuidado con estos botones, ¿eh? ¿Vale? Porque muchas veces no puedo rehacer todo lo que deshago. Claro, eso no se puede. O sea, tú no puedes hacer un paso que has hecho 5 pasos antes, ¿eh? Eso no se puede. Es lo que se llama un FIFO. No un FIFO, no, un LIFO, ¿no? El último que entra es el primero que sale o algo de eso. Bueno. Otra práctica que tenéis que tener en cuenta ya cuando empecéis a trabajar en serio con AutoCAD es guardar los archivos cada X tiempo, ¿eh? El programa automáticamente, si os vais a las opciones del programa y os vais a
abrir y guardar, os podréis fijar que aquí hay un guardado automático cada 10 minutos. Pero esto tiene un problema. Algunas veces no se sabe ni dónde lo guarda, ¿vale? O sea que esto funciona de la siguiente forma. Eso se guarda y si ahora se me queda tostado el ordenador, la próxima vez que arranque AutoCAD me va a decir que hay una copia de seguridad. Entonces, bueno, pues probablemente nada más que haya perdido los últimos 10 minutos de trabajo. Pero hay que tener mucho cuidado. Yo siempre, tú estás trabajando y conforme vas haciendo cositas, pues le das a guardar. Y si hay cambios importantes en el plano, siempre es conveniente guardarlo con otro nombre o con otra versión o lo que sea, para tener siempre el trabajo y conforme ya vayamos avanzando, pues vamos borrando las versiones anteriores. O sea que a todo el mundo le pasa, le va a seguir pasando que lleva trabajando 8 horas y ¡pum! Incluso aunque sea el programa original. O sea que eso no hay, le va a pasar a todo el mundo y le va a seguir pasando. Venga, más cosillas. Bueno, el comando borrado, como digo, es el comando básico. El siguiente comando de modificación es desplazar, que lo que hace es desplazar objetos, en el plano en este caso. Vamos a mover objetos, los vamos a seleccionar, le damos a desplazar, vamos a marcar el punto origen y el punto final. O sea, el desplazamiento equivale a la transformación geométrica plana desplazamiento. O sea que hay un vector de desplazamiento que marca el origen y final. Bueno, pues si el vector tiene de componentes 100, 100, 100 para la derecha, 100 para arriba, pues los objetos se mueven 100 para la derecha y 100 para arriba. Fijaros que en la entrada paramétrica, cuando seleccionamos objetos y le damos a desplazar, pues la entrada paramétrica me va a pedir el punto origen, que realmente en el desplazamiento el punto origen no es relevante, lo puedo marcar donde yo quiera, y el desplazamiento, que va a ser desplazamiento hacia la derecha y hacia arriba, si usamos coordenadas, o bien por distancia y ángulo, igual que cuando pintábamos una línea. ¿Vale? Entonces, si yo, por ejemplo, pulso 100, le doy al tabulador y le doy a 30, pues me va a desplazar 100 unidades en un ángulo de 30. En el caso del desplazamiento es más habitual usar una coordenada relativa, pero eso la vamos a recordar ahora en un momentito. ¿Vale? Bueno, como he dicho antes, el punto origen no es relevante en este caso, pero cuando ya hagamos los ejercicios veremos que sí es relevante, porque el punto origen y el punto final pueden ser importantes, por ejemplo, para hacer un desplazamiento controlado, desde dónde hasta dónde. O sea que es importante también. ¿Vale? El siguiente comando es el comando copiar. El comando copiar funciona igual que desplazar, pero lo que hace es sacar duplicados. Primero tenéis que saber que en AutoCAD también existe lo que se llama el portapapeles. El portapapeles funciona igual que en cualquier programa de Windows. Yo selecciono objetos, le doy a Control C, que es copiar, y le doy a Control V, que es pegar, y puedo sacar duplicados. ¿Vale? Cada vez que le doy a Control V, saco un duplicado. El problema que tiene copiar y pegar es que siempre referencia al origen. Entonces, si el objeto, voy a dibujar aquí un objeto lejos del origen, si el objeto que estoy dibujando está lejos del origen, Control C, Control V, fijaros que me lo separa del cursor, pues como si el cursor estuviera en el origen. Entonces puede ser un poquito complicado de trabajar. Sobre todo cuando estamos trabajando, como digo, lejos del origen de coordenadas. Y no podemos controlar dónde queremos hacer la copia. Hombre, siempre luego podemos mover esa copia y ponerla donde yo quiera, pero no podemos controlar la copia. Sin embargo, con el comando copiar, sí podemos controlar dónde queremos la copia. Como digo, funciona igual que desplazar. Le damos a copiar, seleccionamos los objetos, por ejemplo, estos dos, pulsamos intro y ahora le decimos el origen. Bueno, pues vamos a suponer que sí, que el origen lo conocemos, que está aquí, y ahora fijaros que cuando ya muevo el ratón, lo que estoy haciendo es colocar una copia, no mover el original. Hago clic y lo que he hecho es poner una copia. El comando no termina, sino que me permite sacar más copias. ¿Vale? Puedo sacar todas las copias que yo quiera y termina cuando pulse escape.
si utilizo los parámetros que me está pidiendo, puedo sacar una copia controlada. Por ejemplo, le voy a copiar, selecciono esto, pulso intro y ahora le digo, marco un punto cualquiera y cuando me pida el parámetro le digo 200 tabulador 0. ¿Qué he hecho? Pues he sacado una copia 200 justo a la derecha. ¿Vale? 200 unidades a la derecha. O sea que puedo controlar el desplazamiento que le estoy haciendo a las copias, tanto en distancia y ángulo como en distancia horizontal y vertical. Vale, voy a borrar todo esto. Bueno, una cosilla también, una cosita útil, la tenéis anotada por ahí, que es la siguiente. Cuando estáis trabajando, navegando por el plano, normalmente hacéis zoom, ¿vale? Como he dicho antes, con la rueda del ratón hacemos zoom de acercamiento y alejamiento. Pero en esta versión no ocurre tanto, pero en la antigua muchas veces el zoom se queda como pillado y no podéis acercaros o alejaros de la zona que queréis. Parece que como si se quedara bloqueada la rueda, ¿no? Es un fallo que tiene el programa. Entonces, en esos casos, lo que vamos a hacer es usar lo que se llama el zoom manual. El zoom manual es ejecutar el comando zoom. El comando zoom se encuentra aquí en el menú vista, ¿vale? Perdón, en el menú vista. Sí, estaba aquí en el menú vista, ¿no? Me lo han cambiado. En el menú vista de la versión 2011 está aquí a la izquierda. Aquí no sé ni dónde está. No sé dónde está. Aquí. Salida. Bueno, a lo mejor es que ni siquiera está, ¿vale? Pero bueno, existen comandos zoom, pero en vez de buscarlo por el icono, que es bastante tedioso, lo que hacemos es lo tecleamos mediante su atajo de teclado. Hay muchos comandos que tienen un atajo de teclado. Por ejemplo, la L, si yo pulso una L y le doy a intro, es el comando línea, ¿vale? Bueno, pues el comando zoom es la Z. Si pulsamos una Z, le damos intro, estamos ejecutando el comando zoom. Y el comando zoom tiene muchas variaciones. Entonces, una de ellas es la que se llama zoom extensión, ¿vale? Entonces, podemos marcar aquí extensión con el ratón o pulsar la tecla E y darle a intro. Entonces, lo que hace zoom extensión es reducirme todo mi dibujo para que quepa en la pantalla, ¿vale? Con lo cual ya sé que yo en la pantalla lo tengo todo, ¿eh? Siempre que os perdáis y no sepáis dónde estáis, pulsáis Z, espacio o intro, intro y hacéis un zoom de extensión. Con lo cual volvéis, tanto si estáis muy alejados como si estáis muy cerca, volvéis al global del plano, ¿eh? El zoom de extensión. Otra cosa también, comentaros que en AutoCAD la tecla de espacio tiene el mismo efecto que la tecla de intro, ¿vale? La tecla intro y espacio hacen lo mismo. La podéis usar indistintamente. Y si no estamos ejecutando ningún comando, la tecla intro o la tecla espacio repiten el último comando. O sea que muchas veces si tenemos que repetir un comando varias veces, el comando línea, rectángulo, lo que sea, no tenemos que estar yéndonos al menú y dándole al botón, sino que dibujamos una línea. Vale, terminamos, escape. Pulsamos intro y repetimos el comando línea. ¿Vale? Escape. Entonces, o rectángulo. Dibujamos rectángulo, pulsamos intro, otro, etcétera. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno. Más cositas. Hemos visto el comando desplazamiento y copiado. Vamos a ver el comando giro. Comando giro, pues también básico, lo que hace es girar objetos alrededor de un punto. El giro en 2D, en plano, pues consiste en rotar todos los objetos que yo he seleccionado alrededor del punto que se llama el centro de giro, un ángulo determinado, que el ángulo también se mide en sentido antihorario. Entonces, pues nada, le damos a giro, seleccionamos los objetos, por ejemplo todos estos, pulsamos intro y ahora nos pide el centro de giro. El programa lo llama punto base. El programa siempre llama punto base al punto inicial de una modificación, un desplazamiento, lo que sea. Pues entonces el punto base es el centro de giro, por ejemplo este. Hago clic
Y ahora cuando muevo el ratón ya vemos que los objetos se giran. Pero lo habitual es que cuando usemos el giro, es que el ángulo de giro lo conozcamos. Entonces lo vamos a meter con el teclado. Por ejemplo, 90. Tecleamos 90, no veo nada, aquí. Y pulsamos intro. Entonces fijaros que todos los objetos se han girado 90 grados. ¿De acuerdo? Cuando hagamos los ejercicios, recordaremos un ejercicio que hicimos en primero, en el cual había una zona de la pieza que estaba así oblicua, pero para nosotros es más fácil dibujarla en posición horizontal y luego, usando el comando giro, ponerla en su posición final. O sea que siempre el comando giro, igual que desplazamiento, pues tenerlo en cuenta para lo que he dicho antes. Tenemos que trabajar en situación cómoda, en posición cómoda, y luego ya lo colocaremos eso en su sitio. Bueno, más cosillas, más comandos de modificación. Comando simetría. Comando simetría es para crear copias simétricas de objetos. Como viene ahí en el ejemplo, que viene una paleta ping-pong, pues yo puedo hacer media paleta usando los comandos de arco, círculo, lo que sea, y hacer la otra media usando simetría. O bien usar el comando simetría para hacer un flipeo, hacer un flip de un objeto. Yo estoy diseñando un objeto y ahora digo, bueno, no, lo que necesito es el contrario, ¿no? Como si estuviera visto en un espejo. Bueno, pues le hago una simetría. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Le damos a simetría, seleccionamos los objetos, por ejemplo, todos estos, usamos intro, y ahora el programa nos pide el eje de simetría, ¿vale? En una simetría en 2D, la simetría se realiza con respecto a un eje. En 3D es con respecto a un plano, pero en 2D es con respecto a un eje. Entonces, un eje es una línea. Lo que vamos a hacer es definir una línea mediante dos puntos. Vamos a ir aquí arriba, decimos que este es el primer punto y este es el segundo. Entonces ya vemos que cuando estamos colocando el segundo, ya se están dibujando todos los objetos simétricos. Cuando hacemos clic, ya está. Ya hemos definido el eje de simetría. Pero cuidado, en la simetría el comando termina con una pregunta. Me dice, ¿quiere usted borrar los objetos originales, sí o no? Si yo le digo que sí, tecleo o marco en el sí con el ratón o tecleo una S y le doy a intro, el programa me borra el original y me deja el simétrico. ¿Vale? Si le digo que no, vamos a repetir, nos vamos a ir para atrás, vamos a repetir. Si le digo que no, pues me deja los dos, el original y el simétrico. Bueno, toda esta información que os aparece aquí, estas líneas que aparecen aquí, en la versión 2011 es la que os aparece justo debajo de la zona de dibujo. ¿Vale? Cuando uno ya tiene experiencia con AutoCAD, estos mensajes se pueden deshabilitar. No me acuerdo exactamente qué tecla era, pero se puede deshabilitar. Aquí, si yo le doy aquí a cerrar, lo deshabilito. Pero como no me acuerdo cómo se vuelve a habilitar, no le voy a dar. ¿Vale? Si yo borro esto, le doy aquí a la X, ya desaparece. Pero es que no me acuerdo cuál es la tecla para que aparezca otra vez. Si podéis es dejarlo encajado aquí, para que os aparezca como en la versión 2011. En vez de que esté flotante, ahí arriba, pues lo podemos dejar aquí encajado. ¿Vale? Sí, es control largo, pero no. Control F, control 8, 9, control 9. Sí, control 9, ahí está. Control 9. Con control 9 aparece y desaparece esa ventana. Siempre pide, cuando lo vas a cerrar, confirmación. Hombre, ¿por qué? Porque en verdad esa ventana es útil. Porque si te equivocas te dice, pero bueno, si tienes un monitor pequeño y te molesta, pues la puedes quitar. Pero bueno, eso ya cada uno, ¿vale? Cuando estás ejecutando comandos, pues te sale el historial ahí, 4 o 5 líneas, etc. Entonces, puede ser un poquito incómodo. Aquí se puede configurar. Le puedes, por ejemplo, cuántas líneas quiere que te salgan. 3, pues entonces si tú le dices 5 o 6, pues el historial le empiezan a salir 6 líneas, ¿no? Entonces, bueno, eso es, le puedes poner transparencia, etc. Como digo, se puede configurar todo en AutoCAD. Bueno, más comandos de dibujo. Vamos a volver a los comandos de dibujo. Comando elise. Recordamos comando de dibujo. El comando elise, pues dibuja elises. Elises que vienen definidas siempre por sus parámetros principales, que son los ejes. ¿Vale?
AutoCAD, ni siquiera esta versión, tiene un comando que permita dibujar hélices mediante sus diámetros conjugados. ¿Vale? No lo tiene. No sé por qué, es un misterio para mí, pero no hay ningún comando de AutoCAD que permita dibujar una hélice mediante los diámetros conjugados. Sin embargo, si uno necesita realmente hacer eso, bueno, os recuerdo para qué. Sabéis que cuando un círculo se proyecta en diédrico, por ejemplo, o en sistema acotado, en cualquier sistema de representación, un círculo se proyecta como una elipse. Y para dibujarlo en papel, lo hago mediante su diámetro conjugado, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo cojo dos diámetros del círculo, los proyecto y obtengo dos diámetros conjugados de la elipse y la trazo. Pero en AutoCAD no existe eso. Entonces, aunque no existe, os comento que hay páginas de internet que tienen lo que se llama script o módulos o macros, como los se quiera llamar, que pueden ejecutar secuencias de comandos que vienen ya preprogramadas para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, esta. Por ejemplo, dibujar una elipse mediante dos diámetros conjugados. Entonces, la cosa, yo no lo tengo aquí montado, pero si yo instalara ese comando, que lo único que hay que hacer es bajarse un fichero de internet y grabarlo en una carpeta de AutoCAD, no hay que hacer más nada, pues yo dispondría de un comando nuevo, en este caso, para dibujar una elipse dándole el centro, el extremo de un diámetro conjugado y el otro. Entonces me dibuja la elipse. Eso no existe ahora mismo. No solo eso, hay muchísimos más comandos para hacer cosas que no las trae AutoCAD. ¿Por qué? Porque AutoCAD es un programa de dibujo genérico, pero tiene la ventaja de que usando los lenguajes, si venís aquí a administrar, fijaros, Visual Basic, Visual Leap o macros de Visual Basic para aplicaciones, usando cualquiera de esos tres lenguajes, yo puedo crear mis propias macros. A ver, eso ya es un poquito más avanzado, ¿no? Pero si no quiero poner mucho el tarro, me voy a internet, que hay un montón de macros que ya están hechas. No solamente para eso, sino pues, para dibujar, por ejemplo, hipérbolas, para dibujar parábolas, para dibujar estrellas, para dibujar cualquier figura rara, que yo, pues sea una cosa mecánica, entonces alguien ya la ha hecho. Por ejemplo, para dibujar una elipse, una parábola, pues a lo mejor me pide el vértice y el foco, ¿no? Que son los dos elementos de la parábola. Entonces, dándole el vértice y el foco y diciendo hasta dónde quiero pintarla, pues me dibuja la parábola. Eso no existe en AutoCAD. Yo para dibujar una parábola en AutoCAD lo tengo que hacer igual que a mano. Elegir un método y ejecutarlo en AutoCAD. O sea, por puntos, por como sea. Bueno, os lo he comentado para que sepáis que eso existe, ¿vale? Y que si os metéis en cualquier página buscáis macros de AutoCAD. Ahí todo lo que tú quieras. Bueno, más cosillas. Bien, de momento bien, ¿no? ¿Qué hora es? 8 menos 4. ¿Terminamos? A las 9:30. Sí, pero bueno, terminamos un poquito antes, ¿no? ¿Vale? 8:30 por ahí, ¿os parece bien? Tampoco es... Bueno, depende de cómo se ve el tema. Más comandos de dibujo. El comando, bueno, el ISE no explica cómo funciona. El ISE tiene dos formas de ejecución. La primera es darle el centro, el extremo de un eje y el extremo del otro, que se daría por distancia, ¿vale? Porque el otro eje es perpendicular. Y la segunda opción es darle los dos extremos de un eje y luego el otro por distancia. Pero como digo, no hay más opciones. Hay una tercera que es para dibujar arcos elípticos. Pero yo la verdad que no le veo ninguna utilidad. ¿Por qué? Porque para dibujar un arco elíptico es más fácil dibujar una elipse completa y luego ya le quitamos el trozo que sobre, que es el procedimiento normal. Vale. Bueno, pues otro comando, el comando polilínea. Bueno, ¿qué es una polilínea? Polilínea primero es un concepto. Aparte de que es un comando de AutoCAD, vamos a entender polilínea como un concepto. Una polilínea es un objeto compuesto, ¿vale? ¿Qué es un objeto compuesto? Bueno, pues un objeto compuesto es un objeto que está, pues eso, compuesto de varias partes. Por ejemplo, un rectángulo en realidad es un objeto que tiene 4 segmentos de línea. Y un polígono regular, a ver, me ha salido de 4, vamos a
Vamos a poner otro, de 8, por ejemplo. Bueno, pues un polígono es un objeto compuesto por varios trozos de línea. Cuando yo pongo el ratón encima de un objeto, de cualquiera, cuando coloco el ratón encima, aparte de que se ilumina, me aparece un cartelito donde me dice qué tipo de objeto es. Entonces, una línea es una línea, no tiene mayor historia. Un círculo es un círculo. Un arco es un arco. ¿Vale? Voy a pintar un arco. ¿Vale? Una elipse es una elipse, no tiene mucha historia. Pero luego hay otros objetos que se engloban en una categoría que se llama polilínea. Por ejemplo, los rectángulos y los polígonos son polilíneas. Si yo me voy al cursor con un rectángulo, me pone polilínea. Y en un polígono, igual. ¿Vale? ¿Qué es una polilínea? Bueno, pues una polilínea es un objeto compuesto que está compuesto por trozos de línea, pero también puede tener arcos. ¿Vale? Trozos de arco. Esa es la definición de polilínea. Y hay un comando que está aquí, que se utiliza mucho también, que se llama polilínea, porque me permite dibujar objetos compuestos por el trozo de línea y trozo de arco. En el ejemplo que sale solamente salen trozos de línea, pero pueden tener arcos, ¿vale? Muchas veces se utiliza, en vez de línea, se utiliza polilínea. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo pinto con el comando línea un polígono, le voy a cerrar, este polígono, en realidad son 4 objetos diferentes, ¿vale? Cada uno es una línea. Pero si lo hago con el comando polilínea, todo el objeto es un solo objeto. O sea, todo lo que he pintado, los cuatro segmentos, formarían un solo objeto. Que a la hora de luego de manejarlo, de moverlo, desplazarlo, girarlo, etcétera, es mucho más cómodo que no que sean 4 diferentes. Bueno, ¿cómo funciona polilínea? Funciona muy parecido al comando línea. En principio, fijaros que me pide puntos. Punto inicial y me va pidiendo puntos. Entonces funciona igual que línea. De hecho, las opciones que tiene más, pero también tiene las mismas que línea. Tiene cerrar y deshacer. Si yo le doy a cerrar, cierro el polígono y termino. Y si le voy dando a deshacer, voy deshaciendo segmentos. Si yo pulso ahora deshacer, me voy yendo para atrás. Esto lo había configurado, lo he tocado antes y me está molestando. Vamos a ponerle 2. Ahí está. ¿Vale? Si pulso escape, igual que el comando línea, pues termina y ya está. Y no se cierra. Pero bueno, aparte de esas opciones, que son las mismas que línea, tiene algunas más. Por ejemplo, si pulso el botón derecho y le doy arco, pues paso a pintar arcos. Entonces, cada vez que muevo el ratón, voy pintando un arco tangente al anterior. ¿Vale? Los arcos consecutivos son tangentes unos a otros. Si pulso el botón derecho y le doy a línea, vuelvo a modo recto. Y ahora si pulso cerrar, pues cierro y ya está. Hay más opciones. Hay más opciones que son, mitad grosor, longitud, grosor, pero la verdad es que no nos interesan mucho. ¿Por qué? Porque tienen que ver con las propiedades de la línea, con el grosor, tienen que ver con la dirección, etc. Entonces, bueno, si queréis ir probándolas, vale. Pero las de mitad grosor y grosor, esas no las toquéis porque al final lo que estáis es modificando el grosor del objeto. Y eso lo vamos a hacer mediante las propiedades. Así que las que nos interesan son línea para cambiar a modo línea, arco para cambiar a modo arco, cerrar y deshacer. ¿Vale? Bueno, como he dicho, cuando un objeto se dibuja con el comando polilínea, es un objeto agrupado. ¿Vale? Si pongo el ratón encima, veo que es un solo objeto. Todo se ilumina y lo llama polilínea. ¿Vale? Tenga la forma que tenga. Bueno, los objetos compuestos se pueden descomponer. Porque a lo mejor a mí me interesa de esta polilínea que he hecho quitarle un trozo, quitarle un segmento, o quitarle una curva, o un arco, o lo que sea. ¿Vale? Entonces yo puedo descomponer un objeto compuesto, cualquier tipo de objeto compuesto. Una polilínea
o ya veremos que más adelante que hay más objetos compuestos, por ejemplo los bloques también son objetos compuestos, pues también los podemos descomponer. ¿Cómo se descompone un objeto? Bueno, pues nos vamos al menú, modificar, hay un botón aquí abajo, debajo del lápiz de borrar, que se llama descomponer. Y lo que hace es dividir en sus partes a un objeto compuesto. Le damos a descomponer, seleccionamos el objeto, pum, y pulsamos Enter. Y ya ese objeto ya no es un solo objeto, sino que son tantos como sus segmentos. Cada vez que hemos pulsado el ratón para cambiar de segmento, estamos creando un objeto nuevo. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que hace básicamente el comando descomponer. Coge un objeto compuesto y lo descompone. A priori, en la versión 2011 de AutoCAD no hay ningún comando que haga lo contrario, que coja varios objetos y me cree un objeto compuesto. Pero en esta versión nueva de AutoCAD creo que sí hay algo. Como yo tampoco lo controlo muy bien ahora mismo, os lo diré en su momento. Como digo, la utilidad de agrupar objetos es manejarlo de forma más fácil, no es otra cosa, ¿vale? A mí me da igual que un polígono, por ejemplo este, esté compuesto, esté descompuesto, sigue siendo un polígono regular y ya está. Pero claro, al estar descompuesto, pues son objetos diferentes, entonces tengo que manejarlo todo a la vez, ¿vale? Bueno, más cositas. Comando dibujo. El comando spline. Bueno, este aquí está sombreado, ¿no? Este ya lo hemos visto, este también. Bueno, vamos al sombreado. Sombreado, aquí aparecen, en esta versión de AutoCAD aparecen 3. En la versión antigua, la 2011, solamente hay uno, que es sombreado, que permite hacer tanto sombreado como degradado. Bueno, ¿en qué consiste un sombreado? Un sombreado consiste en rellenar una zona que esté delimitada del dibujo con un patrón. Por ejemplo, el rayado. Cuando se hace una sección, cuando se hace un corte, sabéis que la sección, la parte que está en contacto con el plano de corte, se raya, ¿no? Con una línea fina a 45 grados, ¿no? Esto es lo mismo que aparece ahí. Bueno, pues ese rayado yo no lo voy a hacer rayita por rayita. En papel sí, pero en AutoCAD lo lógico es que no, ¿no? Entonces se hace mediante el comando sombreado. Comando sombreado, ejecutamos el comando y en el momento que lo ejecutamos aparece un menú especial. Fijaros que el menú de arriba me ha cambiado. Aparece lo que se llama el menú de sombreado. Entonces, aunque aparecen muchas cosas ahí, la verdad es que es muy fácil. ¿Cómo se hace un sombreado? Primero elegimos el patrón. Le damos aquí a patrón y aquí tenemos todos los patrones que hay. Y si os fijáis, si bajáis, vemos que aquí aparecen una serie de patrones en color. Estos son degradados, ¿vale? Degradados. Y aparece uno también al final de todo, creo que está, que es el sólido. No, está al principio de todo, aquí. ¿Vale? O sea que al final tenemos 3 tipos de sombreado. El patrón normal, que es el patrón lineal que se llama. El sólido, que al final es un relleno de un color, como si rellenáramos con un rotulador una zona. Y luego están los degradados, ¿vale? En dibujo, en planos, pues la verdad es que un degradado no tiene mucho objeto. Ahora, si estamos, por ejemplo, haciendo, yo qué sé, un diagrama de bloques de una instalación o algo de eso, pues a lo mejor podemos, un tanque cilíndrico que estamos pintando, pues le podemos dar un degradado para que parezca así, ¿no? Que parezca en 3 dimensiones, ¿no? Pero bueno, no es habitual. ¿Vale? Pero bueno, se pueden hacer. Bueno, ¿cómo se hace? Primero, como digo, elegimos el patrón. Ese patrón, el del ejemplo, el del rayado de secciones, es el ANSI 31. ¿Vale? Que son líneas a 45 grados. Una vez que hemos elegido el patrón, lo único que tenemos que hacer es colocar el ratón en la zona que queremos rellenar. Que tiene que ser una zona cerrada. Aquí, por ejemplo. Fijaros que ya me aparece aquí el patrón. El problema es que este polígono es muy grande. Entonces, pues aparecen las líneas muy juntas. Si cogemos una más pequeño, pues aquí, ¿vale? O aquí. Bueno, cuando ya tenemos la zona que queremos rellenar, hacemos clic con el ratón. Ya está puesto el patrón. Y ahora podemos, sobre la marcha, el comando no ha terminado, podemos modificarlo. ¿Vale? ¿Cómo se modifica el patrón? ¿Qué podemos modificar? Bueno, pues podemos modificar, por ejemplo, el ángulo. Fijaros que cambiando este parámetro, moviendo este control,
cambia el ángulo de las líneas. Podemos modificar el espaciado. El espaciado por defecto es 1, pero si queremos que las líneas estén más separadas, pues le podemos ir aumentando el parámetro. Conforme es más grande, de 1, se van separando. Y conforme lo ponemos más chico de 1, se van uniendo. Le podemos ajustar transparencia. Tampoco es habitual, pero le podemos dar transparencia también. Cuando ya hemos terminado con el sombreado, le damos aquí al botón de aceptar y para adelante. Y ya está terminado. ¿Vale? Vamos a poner otro. Le damos a sombreado, seleccionamos el patrón. Si es el mismo, ya está seleccionado, no hay que seleccionarlo, pero bueno, vamos a seleccionar ahora, por ejemplo, un sólido. Seleccionamos lo que queremos rellenar. Se me ha ido. Patrón sólido. Y le damos a aceptar. Aquí nos sale. Bien. Sólido. ¿Y por qué no sale? No me sale aquí el patrón sólido. Qué raro, ¿no? En AutoCAD 2011 probar que tiene que salir, sin problema. Aquí no sale. ¿Está? Un momentito, voy a mirar una cosa. Está aquí, pero no aparece en su color. No sé por qué. Vamos a darle otro. Pues no sé por qué. No aparece. Está aquí. Fijaros que puedo pincharlo, pero no se ve. No sé cuál es la razón. No sé cuál es la razón. Bueno. Vamos a poner uno del otro tipo, ¿vale? Del tercer tipo. Le damos a sombreado, elegimos el patrón, degradado. Seleccionamos el objeto y tampoco sale. Toma ya. Aquí hay un problema, porque no salen los degradados. No sé qué pasa. No, fijaros que el degradado está. Fijaros que pone sombreado. Pero no aparece en la pantalla. No sé por qué. A ver. Bueno. Ya me enteraré. En AutoCAD 2011 os tiene que salir bien, ¿vale? Si ponéis un sombreado de tipo sólido o de tipo degradado, os tiene que salir bien. Aquí no sé por qué no sale. ¿A ti te sale? Tú estás usando este también, ¿no? Vale, estás vas por tu cuenta. Vale. Más cosillas. Vale. Otro comando de dibujo, el comando spline. El comando spline, que está aquí, lo que hace es dibujar una línea, una curva ajustada, ¿vale? Una curva de interpolación. Entonces funciona más o menos como el comando línea o como el comando polilínea, pero lo que hace no es dibujar una línea, sino lo que hace es dibujar una curva, ¿vale? Una curva que va pasando por todos los puntos que yo voy marcando. También puedo cerrarla, le doy al botón derecho, le doy a cerrar y la cierro, ¿vale? O puedo darle también a deshacer, para ir deshaciendo puntos diferentes.
El comando spline, pues lo voy a usar siempre que tenga que dibujar cualquier línea, curva, que no sea un círculo, un arco o una elipse. Por ejemplo, si quiero dibujar una parábola, como he dicho antes, tengo que buscar los puntos y luego dibujar una curva con el comando spline que pase por todos esos puntos. O, por ejemplo, para dibujar una línea más alzada, para hacer un corte parcial, que supongo yo que os acordaréis. Bueno, pues como no hay ningún comando para dibujar una línea alzada en AutoCAD, pues lo hago con un spline, ¿vale? Simulando la línea más alzada. La spline no se puede descomponer, no es como una polilínea que la pueda descomponer. ¿Vale? Si yo intento descomponerla, me dice que no. ¿Vale? Bueno, más cosillas. Recortar. Bueno, recortar es de los comandos que más se utilizan en AutoCAD. Y lo recordaréis porque se usa para cualquier ejercicio. ¿Qué hace recortar? Recortar lo que hace es cortarle un trozo a un objeto. Y ese trozo tiene que estar delimitado por otro objeto. Por ejemplo, si yo quiero quitarle a un trocito a esta elipse, cortarle, por ejemplo, vamos a borrar esto, cortarle, por ejemplo, este trocito de aquí, pues ese trocito tiene que estar delimitado. Entonces, si ya está delimitado, pues no hay ningún problema, pero si no, pues yo tengo que delimitarlo. Por ejemplo, voy a pintar aquí dos líneas que me delimiten hasta dónde quiero recortar. ¿Vale? Bueno, pues le doy a recortar y ahora el programa me pide que seleccione las aristas de corte. O sea, lo primero que me pide el programa, me está pidiendo designe objeto, me está pidiendo las aristas de corte. Aquí debería aparecer, fijaros, designe arista de corte. Bueno, ¿qué son las aristas de corte? Pues las aristas de corte son precisamente esos objetos que delimitan el recorte. En este caso, esta línea y esta línea. ¿Vale? Usamos intro y ahora ya recortamos. Entonces, fijaros que cuando recortamos, lo que hace el programa es borrar hasta que se encuentran las aristas de corte. Y ahí corta. Cuando hemos terminado, pulsamos intro. Si las aristas de corte ya no sobran, pues las borramos. Aquí, por ejemplo, pues podría recortar usando la elipse como arista de corte. Podría recortar estos trocitos. ¿Vale? Entonces, fijaros que he hecho lo contrario. La elipse es la que delimita el corte y los objetos que he recortado son las líneas. Bueno, en principio no tiene limitación. Sí es verdad que hay una forma más rápida de usar el comando, que es la siguiente. Voy a hacer un ejemplito por aquí, voy a dibujar un par de cosas. Por ejemplo, dos rectángulos. Aquí otros dos. Bueno, imaginaros, voy a quitar la rejilla. Imaginaos que tenemos que recortar pues estos trocitos de línea que hay aquí en medio, para que aparezca eso como si fuera una figura encima de otra, ¿no? Bueno, pues entonces yo le daría a recortar y ahora le diría, usando estos dos rectángulos, perdón, usando este y este rectángulo, pulsamos intro y quitaríamos ya trocitos, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y con una ventana todos estos y pulsamos intro, ¿vale? O sea que lo que he hecho es marcar como arista de corte estos dos rectángulos, he pulsado intro y ya he empezado a recortar. Bueno, pues hay una forma más rápida de recortar, que es, ejecutamos el comando y no marcamos aristas de corte. No marcamos ninguna, sino que pulsamos intro directamente. Y ya empezamos a recortar. Cuando usamos este método, todo lo que hay en pantalla se comporta como una arista de corte. ¿Vale? Todo lo que hay en pantalla se comporta como arista de corte. Pinchemos donde pinchemos, va a borrar hasta que se encuentre otro objeto. Si yo ahora pincho aquí, pues va a borrar hasta que se encuentre aristas, ¿vale? Cuando he terminado, pulso intro. Bueno, fijaros en lo que os estaba explicando antes. Cuando uno ve esta figura, dice, bueno, tengo que hacer esta figura. ¿Tú cómo te planteas hacer esto?
¿Dibujando 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados y el contorno? ¿O dibujando 4 rectángulos y borrando esto con el lápiz? ¿Veis lo que os estaba diciendo? Tenemos que pensar de la forma simple. Si intentáis hacer esta figura directamente dibujando 5 rectángulos y luego una línea o una polilínea que dibuje el contorno, tardáis un montón de tiempo. Si lo planteáis dibujando 4 rectángulos y quitando con una goma, con el comando recortar, esto, ¿vale? Ahorráis muchísimo tiempo. Entonces, esto no pasa nada si no lo veis, eso lo vais a ver con el tiempo. Cuando llevéis mucho tiempo trabajando, veis las cosas y dices, oh, esto se hace así de rápido, ¿vale? Es lo que os he dicho antes, pensar en simple, sabiendo que tenemos comandos que me permiten hacer luego los cambios que yo quiero, ¿eh? ¿Vale? Entonces, muchas veces, aunque no aparezcan las cosas, imaginaros la figura como si estuvieran esas cosas ahí, ¿eh? ¿Vale? El comando recortar, pues muy importante. Vale. El comando de fase. Bueno, el comando de fase también es un comando que parece una tontería y no se usa, pero luego pues tiene mucha utilidad, ¿eh? Sobre todo cuando vais a dibujar paralelas, por ejemplo, ¿eh? Bueno, pues el comando de fase es la mejor forma, la forma óptima de dibujar paralelas, sabiendo la distancia en la que están, ¿eh? ¿Qué hace el comando de fase? Bueno, el comando de fase está aquí. Dice la ayuda, crea círculos concéntricos y líneas y curvas paralelas. Bueno, crea objetos, cualquier objeto de contorno paralelo, que será un objeto simple, como una línea, un arco, un círculo, o un objeto compuesto como una polilínea, ¿vale? Funciona con cualquier objeto, solamente con un objeto a la vez. No podemos hacer desfase de varios objetos a la vez, ¿eh? Y lo que hace es crear un objeto cuyo contorno es paralelo, a la distancia que yo le dé. También tiene otra forma de ejecutarse, que es mediante definiendo distancias por perpendicularidad o por cercanía, etc. Pero nosotros vamos a ver la forma fácil, que es esa, ¿vale? O sea, es decir, tengo un objeto y voy a dibujar un objeto paralelo. Paralelo, no línea paralela, sino el objeto completo. ¿Cómo funciona? Pues nada, le damos a desfase y lo primero que me pide es la distancia. La distancia es un valor, ¿vale? Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, 30. Como los objetos que pinto aquí son muy grandes, pulso 30. Y ahora me dice el objeto. Voy a hacerlo, por ejemplo, con este rectángulo. Selecciono el rectángulo y una vez que ya he seleccionado el rectángulo, fijaros que cuando muevo el ratón, veo cómo va a quedar. En la versión 11 no aparece cómo va a quedar. Solamente me dice que marque si lo quiero por fuera o por dentro. Pero en estas versiones nuevas ya me dice cómo va a quedar. Entonces yo, cuando ya lo vea cómo va a quedar, hago clic con el ratón y ya está. ¿Vale? Lo puedo hacer por fuera o por dentro, en este caso. El comando no termina, sino que me permite seleccionar otro objeto. Pero ya es otro proceso diferente, ¿vale? Marco, por ejemplo, esta línea. Fijaros que si pongo el ratón a un lado me hace la paralela por un lado y si pongo el ratón al otro, la paralela por el otro. ¿Vale? Pero solamente puedo seleccionar un objeto. Un círculo, lo mismo. Puedo hacer el paralelo por fuera o por dentro. Un arco, igual, por fuera o le puedo hacer el paralelo por dentro, ¿eh? Con una SP-Line también funciona. Voy a hacer la paralela por dentro o por fuera. Con una polilínea también. ¿Vale? Con una elipse también. Un polígono, este es que lo separé, pero este sí, está igual, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, como digo, pues tenéis que tener en cuenta esto. Si queréis, por ejemplo, pintar una habitación, no vais a pintar dos rectángulos, pintáis uno, le decís cuál es el grosor de la pared y le pintáis el rectángulo paralelo, ¿vale? Para dibujar líneas paralelas, bueno, pues la mejor forma es este comando. Si sé la distancia que hay entre ellas, es este comando. Porque le digo, desfase, le digo la distancia, por ejemplo, 50, marco la línea y tengo la paralela. ¿Vale? O sea que es la forma más rápida. Y luego ya la muevo, la amplío, la recorto, etc. Hago lo que quiera con ella.
Bueno, otro comando más, importante, escala. El comando escala, que está aquí, debajo de simetría, lo que hace es una homotecia. Practica una homotecia a un objeto o a varios. Podemos hacer una homotecia con varios objetos a la vez. ¿La homotecia en qué consiste? En cambiarle el tamaño a un objeto. En una homotecia intervenían dos elementos, el centro de la homotecia y la constante de la homotecia. La constante de la homotecia es un valor. Si el valor ese es mayor de 1, estamos ampliando el objeto. Por ejemplo, si le ponemos 2, pues estamos haciendo el objeto el doble de tamaño. Y si es menor de 1, estamos reduciendo el objeto. Por ejemplo, 0,8 sería el objeto al 80% de tamaño. Y el centro de la homotecia hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque donde se coloque va a definir que el objeto homotético, el objeto final, esté más cerca, más lejos o esté en otro sitio. Normalmente, si lo que estamos intentando es hacer un cambio de tamaño, así a la brava, me da igual dónde marque el punto, lo suelo marcar en medio, en el centro. Pero si es una homotecia realmente, porque es un ejercicio de homotecia, o tengo que aplicar una homotecia en un ejercicio geométrico, es importante donde esté el centro de la homotecia. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Le damos a escala. Seleccionamos los objetos, por ejemplo estos dos, ¿vale? Estas dos SP-Line, bueno aquí hay tres en verdad. Fijaros que esta SP-Line cuando le he hecho antes en la paralela me la ha roto, ¿vale? Muchas veces cuando se hacen objetos paralelos con desfase se rompen. Pero bueno, no importa. Selecciono estos dos, ya no hay más. No quiero seleccionar ningún objeto más, pulso intro y ahora me pide el punto base. El punto base es el centro de la homotecia. Lo voy a marcar aquí en medio. Y ahora fijaros, cuando ya muevo el ratón me sale el homotético, pero con el ratón no funciona bien la homotecia porque no veo dónde me va a quedar. La homotecia hay que darla con el parámetro. En este caso, por ejemplo, 2. Es el factor de escala, la constante de la homotecia. Bueno, ¿qué hemos hecho? Ampliar al doble de tamaño. ¿Que queremos cambiarlo todo de tamaño? Pues nada, damos a escala, seleccionamos todo, marcamos el centro por aquí en medio y le decimos 0.2. Lo estamos reduciendo todo al 20%. Sin perder precisión. O sea, los objetos no dejan de tener la misma calidad. Un polígono era un polígono, sigue siendo un polígono. O sea, que no hay pérdida de calidad de coordenadas ni nada. Solamente cambian de tamaño. ¿Vale? Bueno, más cosillas. Los pinzamientos. Bueno, ¿qué son los pinzamientos? Fijaros que cuando seleccionamos un objeto, una línea, ¿vale? O una polilínea, un arco, ¿vale? Un segmento, una línea, un círculo, aparecen unos cuadritos azules, ¿vale? Dependiendo de qué objeto sea, por ejemplo una SP-Line, esos cuadritos azules aparecen en unos sitios o en otros. Por ejemplo, en un arco aparecen cuadritos azules en los extremos del arco, también aparece en el centro del arco y en el punto medio del arco. En las líneas aparecen en los extremos y luego aparece un pinzamiento rectangular en el centro. En la versión 11, este pinzamiento rectangular es cuadrado también. ¿Vale? O sea que eso es posible que cambie de una versión a otra. En los círculos, igual, aparecen cuadraditos azules en los cuadrantes, norte, sur, este, oeste y en el centro. Y en las polilíneas aparecen cuadritos. Vamos a seleccionar esta polilínea también. Aparecen cuadritos donde empiezan y terminan los segmentos y aparecen rectangulitos en los puntos medios de los segmentos, tanto si son rectos como arcos. Bueno, ¿para qué valen esos pinzamientos? Los pinzamientos, aunque valen para otras cosas que no nos interesan ahora mismo, sí que nos permiten modificar la forma o la posición del objeto sin ejecutar ningún comando.
¿vale? Es como editar el objeto directamente. Dependiendo qué objeto sea, tiene un efecto u otro. Por ejemplo, en una línea, si yo pincho los pinzamientos de los extremos, puedo cambiar el extremo de la línea y colocarlo en otro sitio. O sea, estoy modificando la línea pinchando los extremos. Si pincho en el pinzamiento central, puedo desplazar la línea, ¿vale? La desplazo de forma paralela, por así decirlo. O sea que yo también tengo otra forma de tirar paralelas. Puedo hacer control C, control V y tengo paralelas también. Pero bueno, aquí ya hemos dicho que control C, control V me manda las líneas a la quinta puñeta. Pero bueno, pinchando en el pinzamiento central, puedo desplazar una línea. En un círculo, cuando pincho en los pinzamientos de los cuadrantes, norte, sur, este, oeste, me permite cambiar el tamaño al círculo. Y además me lo permite cambiar también mediante entrada paramétrica. O sea, puedo, por ejemplo, teclear aquí 30 y estoy forzándole a que ese círculo tenga radio 30. Y pinchando en el pinzamiento central, puedo desplazar el círculo. ¿Vale? Con las hélices funciona parecido. Aunque estos ya son hélices rotas porque le hemos quitado un trozo. No, esta no, pero esta sí. Con el punto central puedo desplazar la hélice. Con los pinzamientos de los cuadrantes podría cambiarle el tamaño del eje mayor y el eje menor. Y en este caso, como es una hélice rota, con los pinzamientos estos que aparecen en las flechas, podría cambiarle la rotura de la hélice, por así decirlo, ¿no? Pues si te digo la verdad, no lo sé. Creo que no, ¿eh? Creo que no, porque si lo hago así, fíjate. Sí, me parece que no, vamos. ¿De acuerdo? Bueno, fijaros que en este otro objeto, este es el que hemos hecho con desfase. Hemos hecho el desfase de la hélice y me ha salido este. Cuando se le aplique desfase a una hélice, la nueva no es una hélice, ¿vale? No cumple las condiciones geométricas de la hélice, porque una hélice o sea, la curva equidistante a una hélice no es una hélice, ¿vale? Porque ya no cumple sus condiciones geométricas. Vamos a hacer un ejemplo y lo vais a ver rápido. Si pinto aquí una hélice y le hago un desfase por dentro, por ejemplo, una distancia 20. Esto no me ha dejado, vamos a cambiar la distancia. Vamos a ponerle 5. Fijaros que se ve perfectamente que esto no es una hélice, porque acaba en pico, ¿vale? Si le hago por fuera, pues por la misma regla de 3, esta figura no es una hélice, porque no cumple la condición geométrica de la hélice. Entonces, cuando se le hace un desfase a una hélice, las desfasadas o las nuevas figuras son SP-line, ¿vale? Si yo hago aquí, esto es una SP-line y esto es otra, ¿vale? Esto sigue siendo una hélice, pero esto es una SP-line. Bueno, pues las SP-line también tienen pinzamientos, ¿vale? Tanto si es una SP-line generada de forma automática con un desfase o una SP-line que yo he dibujado de forma manual. Fijaros que esta es la SP-line que yo dibujé, que tiene una serie de pinzamientos que coinciden con los puntos que yo fui marcando, pero la desfasada son varias SP-line, diferentes trozos. Fijaros que tienen muchos más nudos, porque al hacer un cálculo por desfase se generan muchos puntos, ¿vale? Pero bueno, de cualquier forma, una u otra se pueden modificar. Yo puedo pinchar un nudo de la SP-line y cambiarlo de sitio y se ajusta toda la curva. Aquí el problema con esta es que hay muchos nudos, ¿eh? Entonces yo si muevo un nudo, pues fijaros que se va modificando la SP-line. En este caso me aparecen por tangencias, pero se puede cambiar a modo paso, creo. Bueno, no sé. Bueno, las SP-line que se pueden definir por puntos de paso, como esta,
o por punto de tangencia. Pero bueno. ¿De acuerdo? Entonces, modificar una curva a mano alzada es muy fácil, porque lo único que tengo que hacer es pincharle, tirarle de los puntitos y así va pasando por donde yo quiero. Incluso a una SP-Line se le pueden añadir nudos. Si yo le digo el botón derecho en un nudo, le digo... a ver. Hago doble clic y le digo... ¿Y dónde está? Editar vértices... añadir. Bueno, pues le puedo añadir aquí un vértice, ¿vale? Bueno, eso trasteáis ya si os interesa. Tampoco tiene mucha... Esto la verdad que no tiene mucha utilidad en dibujo 2D, Bueno, esos son los pinzamientos, ¿de acuerdo? Utilidades de los pinzamientos, pues bueno, pues a lo mejor cambiar el tamaño de un círculo o moverlo de sitio, mover una línea, ¿vale? O modificar un poquito una SP-Line, pero realmente tampoco tiene mucha más utilidad, la edición de pinzamientos. Cuando veamos 3D, veremos que hay una cosa parecida en 3D a los pinzamientos que es los gizmos. Es una cosa complementaria a los pinzamientos. Bueno, vamos a dar una cosita más y ya nos vamos ya. Que es repasar las coordenadas, ¿vale? El tema de coordenadas. Rapidito, sin complicarnos mucho la vida. Tampoco me vea... Yo en primero os hice un esquemita, no sé si os acordáis, para explicaros lo que era una coordenada absoluta y relativa. No vamos a perder más tiempo, eso lo explico y ya está. Bueno, no hemos fijado que hay un sistema de coordenadas, X, Y, y que las coordenadas pues tienen valores. Por ejemplo, este punto tiene coordenadas 50-50. Pues, bueno, este punto en verdad tiene coordenadas 50-50, 100-100, etc. Bueno, ¿qué significado tienen esas coordenadas? Pues ya os comenté en su momento que a priori hay una equivalencia entre las coordenadas de la pantalla y los milímetros. Pero esa equivalencia viene dada porque cuando yo creo un dibujo nuevo estoy usando lo que se llama una plantilla ISO. ¿Vale? Entonces, en la plantilla ACAD ISO, que es esta, pues hay una equivalencia entre las coordenadas de la pantalla y los milímetros. Si utilizo una plantilla, por ejemplo, de unidades imperiales, de pies y pulgadas, pues habrá otra equivalencia diferente. A lo mejor una unidad de coordenada o 100 unidades de coordenada, pues es una pulgada, ¿vale? Entonces, yo ahí no me voy a meter. Lo único que sé es que si usáis la plantilla CAD ISO, que es la normal que vamos a usar nosotros, pues una unidad es un milímetro. Otra cosa también es que luego yo, por la razón que sea, trabaje a escala. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, si trabajo a escala 1:100, pues ya sé que una unidad no es un milímetro, sino que son 100 milímetros. Y si trabajo a escala 1000, pues ya sé que la unidad son 1000 milímetros, un metro, pero eso ya depende de mí. A priori, si yo no digo nada, estoy trabajando a una escala tal que una unidad de pantalla es un milímetro, ¿vale? Cuando entremos en el tema de acotación y de los estilos de acotación, que ya lo vimos en dibujo de dibujo industrial, veremos cómo podemos trabajar a escalas diferentes sin tener que comernos mucho el carro, O sea que directamente trabajamos cambiando el formato de la acotación. ¿De acuerdo? Bueno, vale, sabemos que son milímetros. Bueno, ya sabido eso, nos olvidamos ya y lo que hacemos es manejar coordenadas, ¿vale? Como si fueran milímetros. Bueno, las coordenadas, como digo, son 3, X y Z, pero nosotros trabajamos como si la Z no existiera, o sea, ni la usamos, ni la mencionamos, ni nada. Las coordenadas se separan mediante una coma. O sea, si yo voy a darle una coordenada a un punto, el 10, 10, tecleo 10, una coma y el 10, sin espacio. Porque ya además he dicho antes que el espacio tiene el mismo efecto que darle a intro. O sea que si yo pulso intro mientras le estoy dando una coordenada, estoy cometiendo un error, ¿vale? Estoy dándole un dato erróneo al programa. Si la coordenada tiene decimales, los decimales se introducen con un punto. Por ejemplo, si es 10,5, 20,3, pues sería 10,5, 20,3. ¿Vale? O sea, los decimales van separados por el punto decimal. La coma separa la coordenada X y la Z. Y la Y, perdón. ¿Vale? Bueno, existían
a la hora de manejar los comandos, lo que llamamos coordenadas absolutas, que son las que están referidas al origen de coordenadas. Cualquier punto tiene una coordenada absoluta, que es pues, su x e y que corresponde, pero también existían lo que se llaman las coordenadas relativas. Las coordenadas relativas las asociábamos a un vector de desplazamiento. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, esta esquina, que su coordenada es, pues como aparece debajo, 389, lo que sea, 130, lo que sea, esa es su coordenada absoluta. Pero tiene una coordenada relativa con respecto, por ejemplo, a esta otra esquina. ¿Cuál era su coordenada relativa? Pues la diferencia de coordenada x y la diferencia de coordenada y. O sea que la coordenada relativa de este punto sería la coordenada x de este punto menos la de este. Y la y lo mismo, la y de este punto menos la y de este. Esa coordenada relativa en realidad tiene una equivalencia con un vector, que es el vector que se mueve o que parte de aquí y llega hasta aquí. O sea que coordenada relativa tenemos que pensar en vector. Vector de movimiento tenemos que pensar en coordenada relativa. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se manejan las coordenadas relativas? AutoCAD maneja de forma automática las coordenadas relativas de la siguiente forma. Cuando yo le estoy dando coordenadas al programa, coordenadas de puntos, él supone que la primera que yo le doy en un comando, la primera coordenada, es absoluta. Pero ya da por supuesto que las siguientes son relativas. Y en algunos comandos, por ejemplo el comando de desplazamiento, el comando de copiado, siempre supone que son relativas. ¿Vale? Nosotros tenemos que pensar siempre en coordenadas mayormente en relativas. ¿Por qué? Porque a nosotros la coordenada absoluta realmente no nos importa demasiado. Nos importa el tamaño, y el tamaño viene determinado por una coordenada relativa. ¿Me explico? Por ejemplo, yo le digo rectángulo, y ahora le digo origen, primera esquina, me da igual donde la ponga, lo que me interesa es el tamaño. Entonces voy a poner la primera esquina donde yo quiera, por aquí. Y ahora me pide la segunda esquina. Bueno, lo que yo voy a hacer es darle una coordenada relativa. O sea, le voy a decir el vector que me va desde la primera esquina hasta la segunda mediante sus componentes. Sus componentes son anchura y altura. Por ejemplo, 200, 100. O sea, le estoy dando una coordenada relativa, pero en verdad lo que le estoy dando es el vector que desplaza desde el primer punto al segundo. Cuando pulse intro, pues me está pintando un rectángulo de 200 de ancho por 100 de alto. Por ejemplo, el comando línea. Comando línea, le voy a decir, para que lo veamos bien, voy a borrarlo todo. Le voy a decir que voy a pintar una línea cuyo primer punto lo voy a colocar en la coordenada 50,50. La voy a teclear. Tecleo 50,50. Como es la primera, el programa ya da por sentado que es una coordenada absoluta. Cuando pulse intro vemos que el punto lo pone en la coordenada 50,50. Pero si yo ahora le doy, por ejemplo, 100,50, el programa ya da por sentado que eso no es una coordenada absoluta. O sea que en teoría debería írseme a este punto. Pero si pulso intro, vemos que no se va a este punto, sino que lo que hace es desplazarse 100 a la derecha y 50 para arriba. O sea que está suponiendo, da por sentado, de que esa coordenada es relativa. Bueno, esa es la forma de trabajar y además es la mejor forma. Me hace que no me tenga yo que preocupar por la distancia. Lo único relevante es la coordenada inicial, que a lo mejor ni siquiera es un punto que tenga coordenadas determinadas, sino que es un punto que yo se lo voy a decir por otro método. Por ejemplo, le digo, oye, ese punto quiero que sea esta esquina o el punto medio de este segmento o lo que sea. ¿Entendéis? Eso nada más que lo vais a ver viendo sobre la marcha. Por ejemplo, el comando desplazar. Si yo le doy a desplazar, selecciono la línea y pulso intro y le digo el punto base me da igual, aquí mismo, lo que está esperando ahora es una coordenada relativa. Fijaros que en el parámetro que aparece ahí, aparece distancia y ángulo. Si yo relleno eso, si yo por ejemplo pongo 200 con un ángulo de 115, pues ya está. Pongo una línea, desplazo la línea 200 en un ángulo de 115. Pero si yo le doy una coordenada,
Si yo le digo, perdón, que no veo nada aquí, selecciono la línea, marco el origen y le digo 100, en el momento que ya tecleo la coma, ya sabe el programa que le estoy dando una coordenada. Y le digo 100, 0. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Desplazándome 100 a la derecha y 0 en vertical, ¿vale? Y le doy Enter. Entonces, el programa automáticamente sabe, como yo he tecleado una coma, ya sabe que le estoy dando una coordenada. Y en este caso, siempre es una coordenada relativa, ¿vale? Un vector de desplazamiento. Eso lo tenéis que tener claro, ¿eh? Cuando estéis metiendo cosas que se supone que son coordenadas, siempre que sea la primera que estéis metiendo, el programa va a entender que es absoluta. O sea, que va a estar referida al origen. Y la siguiente, todas las demás, relativas. Y en los comandos en los cuales haya, por ejemplo, desplazamiento o copia, o por ejemplo, un círculo con un pinzamiento. Fijaros, yo cojo el círculo, pincho en el pinzamiento y le digo 300,0. Estoy desplazando 300 a la derecha del círculo, ¿vale? ¿De acuerdo? O le digo 0, menos 100. Espérate que no, el menos no sería. Menos 100. 100 para abajo, ¿vale? Lo tenéis que tener muy claro, porque luego se usa mucho. Siempre que conozcamos distancias, a la hora tanto de dibujar como de modificar, las vamos a meter con el teclado. Es mucho más rápido que estar contando puntitos con el ratón o midiendo, ¿eh? Siempre la distancia es conocida con el teclado. ¿Vale? Bueno, AutoCAD utiliza, perdón, además de las coordenadas cartesianas, que son estas, puede utilizar otro tipo de coordenadas, ¿vale? Que las veremos en algún día del curso, que son las coordenadas polares. Y cuando entremos en 3D, puede utilizar también otro sistema de coordenadas que se llaman coordenadas cilíndricas, que son como las coordenadas polares, pero con altura, con altura z, ¿no? Son 3 sistemas de coordenadas. ¿Por qué usar coordenadas polares? Bueno, porque permiten flexibilidad a la hora de hacer alguna figura que no tenemos con las coordenadas cartesianas. Que luego a lo mejor se pueden resolver de otra forma, pero son formas de meter coordenadas, ¿vale? Manuales, no XY o X y Z, sino polar. ¿Qué es una polar? Lo recuerdo, aunque ya lo veremos, como digo, más ampliado. Imaginaos que estoy pintando una línea, marco el origen y ahora yo le digo, quiero una línea que mida 100 o que mida 200 con un ángulo de 30 grados. Bueno, pues fijaros que los parámetros que está esperando ahí el programa, distancia y ángulo, esos son las coordenadas polares. ¿Vale? O sea que si yo tecleo 200, le doy al tabulador y le digo 30, esas son coordenadas polares. Las coordenadas polares son distancia y ángulo. Bueno, en este caso las estoy metiendo directamente, dándole al tabulador para pasar del campo distancia al campo ángulo. Pero las puedo meter como una coordenada. ¿Cómo se meten las coordenadas polares? Bueno, pues la coordenada polar se mete igual que una coordenada normal, pero en vez de la coma de la que separa la X y la Y, se mete el símbolo de menor, ¿vale? El simbolito que está a la izquierda de la Z. Entonces, yo, por ejemplo, meto 200, tecleo el símbolo de menor y meto 30. Y el efecto es el mismo, ¿vale? 200 de longitud y 30. Os voy a poner un ejemplo muy rápido para que lo veáis. Vamos a dibujar un triángulo equilátero. ¿De acuerdo? De lado 100. Un triángulo equilátero de lado 100. ¿Cómo lo puedo construir yo? Con coordenadas cartesianas no puedo. ¿Por qué? Porque, vale, el primer vértice vamos a colocarlo aquí, donde yo quiera. El segundo sí es fácil, porque yo pongo 100,0 y ya tengo el segundo. Pero, cuidado, ¿qué pasa con este? No puedo. ¿Por qué? Porque no sé cuánto me tengo que mover a la izquierda. Sería 100 por la raíz de 2, bueno, etc. Pero, sin embargo, si uso polares, sí, ¿por qué? Porque yo le digo que la distancia es 100 y el ángulo
tengo que darle el ángulo con el origen de ángulo, sería 90 más 30, 120. Perdón, teclearía el símbolo de menor, 120. Y ahora, para poner el último punto, tecleo 100, que es la longitud, ángulo. ¿Y cuál sería el ángulo? Pues el ángulo sería 180 más 90, no, más 60, 240. Ahí está. Eso lo podía haber hecho de otra forma, dibujando, o no sé, con la herramienta esta de Polar, que ya lo veremos en su momento, que me permite dibujar líneas con ángulos determinados. Pero fijaros que es la forma más rápida. Lo único que le he dado son distancias y ángulos. O sea, en verdad estoy definiendo también vectores, pero en vez de definir vectores por x, y, por abscisa y ordenada, estoy definiendo vectores por su longitud y por el ángulo que forman con la horizontal. Bueno, pues eso son coordenadas polares. Entonces está bien conocerlas porque hay momentos en lo que digo, aunque yo puedo hacer esto de muchas formas, pues si esto lo conozco, oye, hago el triángulo, no el triángulo, sino en un momento dado cualquier polígono regular lo podría hacer con coordenadas polares rápidamente. ¿Vale? Muy fácil, bueno, fácil, se puede hacer sin tener que usar el comando polígono, ¿no? Teniéndolo no, pero que yo, si quiero pintar un polígono, usando polares, ¿vale? Puedo, por ejemplo, una forma es desde un mismo centro tirar líneas con diferentes ángulos de la misma distancia y luego unirlas todas, ya tengo un polígono, ¿vale? O bien, desde un punto, voy lanzando líneas cambiando el ángulo de la misma longitud. Es otra forma de hacer un polígono, usando polares. ¿Vale? Bueno, pues el tema de coordenadas, como lo iremos manejando conforme vayamos haciendo los ejercicios, no vamos a tener ningún problema en recordarlo. Luego, cuando nos extendamos a 3D, veremos que es lo mismo. Lo único que hay que añadir una coma más y la Z, ¿vale? Para darle elevación al punto, si hace falta, Bueno, pues venga, lo dejamos aquí y seguimos la semana que viene.